Hola, estás escuchando Brandiorismo, un podcast para interioristas y decoradores. Un podcast que va de branding, de marca personal, de diseño, pero que sobre todo va de aprendizajes y reflexiones que quiero que te ayuden con tu estudio y tu emprendimiento. Voy a contarte de tú a tú lo que hay detrás de una marca redonda y quiero enseñarte a utilizarlo con tu negocio de forma estratégica. Quiero que te sirva de inspiración para que algo haga clic en tu cabeza y puedas ponerlo en práctica con tu estudio. Soy Elena Losada, Elena con H, y estoy especializada en branding y diseño de marca para el sector del interiorismo y la decoración. Soy una loca de la cultura japonesa y no sé vivir sin pintar, diseñar o crear. ¿Te quedas a escucharme? Hola brandierista, hoy vengo con una entrevista que estoy segura de que te va a encantar y te va a ayudar mucho con tu negocio de interiorismo. Tengo aquí conmigo a Mairena Suárez y quiero que nos cuente qué pasos necesitáis seguir para establecer los honorarios de vuestro estudio. Quiero que hablemos sobre cómo establecer tarifas de manera estratégica, cómo tenéis que valorar vuestro trabajo y cómo aseguraros de que vuestra marca refleje adecuadamente esas tarifas y viceversa. Mairena es mentora de interioristas, es formadora, pero además es arquitecta de interiores y tiene su propio estudio de interiorismo hace muchos años. Y me consta que además siempre está buscando novedades, tendencias y la manera de optimizarlo todo, ya sea un espacio o ya sea con vuestro estudio de interiorismo, aquellos que decidís que os ayuden. Y desde su experiencia ha creado un método propio que se llama Proyecta, Duerme y Factura para ayudar a otros interioristas a dirigir y a liderar sus propios estudios. Pero yo prefiero que os lo cuente ella de primera mano. Así que, hola Mairena, el micrófono es todo tuyo. Cuéntanos quién eres y a quién ayudas con tus mentorías y con tus cursos. Hola Elena, pues nada, buenos días. Lo primero, darte las gracias por estar aquí en este espacio, en este podcast, que me parece que es súper interesante, porque no hay nada muy específico para interioristas, para diseñadores, para decoradores, con lo cual creo que estos espacios aportan muchísimo valor. Y bueno, ¿quién soy? Pues como has dicho, soy Mairena Suárez, soy arquitecta de interiores desde hace ya bastantes años. Estaba repasando antes de entrar aquí al podcast y son ya 22 años desde que me diplomé por la Politécnica en Madrid, o sea que unos cuantos. Y bueno, empecé a trabajar casi recién salida de la carrera, pero decidí emprender como por el 2010, una cosa así, o sea que llevo ya 14 años con el estudio montado, así que después de tanto tiempo he tenido errores, he aprendido de ellos, he cambiado cosas, he hecho de todo y lo más importante es que he validado, yo creo, el modelo de negocio que tengo, con lo cual después de estos 14, casi 15 años, estoy como un poco con la tranquilidad ya de, bueno, emprendí, pero ya estoy como en velocidad de crucero, como digo yo, así que la verdad es que muy contenta. Mi estudio se dedica sobre todo a crear un interiorismo, un diseño totalmente funcional y real que se adapte a lo que es la vida que tenemos cada una. Al final no es lo mismo diseñar o hacer una distribución, una reforma para una familia con 3 hijos que para una persona que se acaba de separar o para una pareja recién emancipados, porque tienen necesidades totalmente distintas. Entonces, hay reglas, o sea, al final el diseño es creatividad, pero el diseño tiene una serie de reglas y de pautas, pero al final hay que adaptarlas a la necesidad de cada individuo, de cada persona que va a vivir esos espacios. Entonces me centro mucho en eso, en ese diseño, en ese interiorismo real, sin obviar, por supuesto, el tema de la estética, la creatividad, lo bonito que queda, el adorno, ¿no?, que queda luego después. Y un poco me pasa lo mismo con las mentorías, que sí que oímos en redes sociales, en internet, en publicaciones,
200 consejos, 200 maneras de cosas que tenemos que hacer, de guías, de hojas de ruta que tenemos que hacer, pero luego cada uno de nosotros, cada interiorista, cada persona emprendedora que tiene su estudio, hay gente que lleva más tiempo, menos tiempo, que se dedica a un nicho de mercado, que se dedica a otro. Al final, el que alguien te ayude y te adapte esas teorías que oímos por ahí, que la adapte a la realidad tuya que tienes tu estudio, pues al final de eso se trata también las mentorías y los cursos que hago. Es así un poco resumiendo, eso es lo que no es a lo que me dedico ahora mismo. Y después de todos estos años de experiencia, de todo lo que has visto, ¿cómo se te ocurrió, cómo llegaste a convertirte en mentora interioristas? ¿Qué te hizo clic para decir, hay una necesidad en el mercado y creo que soy la persona adecuada para solucionarlo? Pues lo que me llevó a ello fue que, como ya te he dicho antes, yo empecé hace 14 años y empecé pues como empezamos todos, con muchísima ilusión, dando el 100%, pero sí que es verdad que la realidad del día a día te va poniendo obstáculos. Y al final iba como pollo sin cabeza, con muchísimo estrés, con clientes de aquí y de allá, cobrando, unas veces cobraba más, otras menos, otras veces, pues bueno, pues medio gratis, echando horas a saco y al final eso termina en el 2010, a mediados de 2016 con el cuerpo, la mente y el cuerpo son más listos que nosotros y al final el cuerpo dijo hasta aquí, acabé en urgencias, sí que es verdad que no fue nada grave, pero a mí me sirvió para resetear y decir hasta aquí, o sea, esto no puede seguir así, tengo que empezar a cambiar la manera de hacer las cosas porque o acaba el estudio conmigo o yo acabo con el estudio y me voy a trabajar por cuenta ajena que igual va mejor. Pero sí que es verdad que la ilusión que yo tenía desde siempre había sido emprender, montar mi estudio y poder dedicarme como jefa, ¿no? Siendo yo la que dirigía lo que realmente a mí me gustaba. Entonces empecé a formarme mucho, empecé a vivir también de manera más consciente, o sea, con ayuda externa, por supuesto, y empecé a cambiar esa visión que tenía a nivel de mi vida cotidiana, de mi relación familiar, de mi vida, y todo eso lo fui pasando al estudio. Como ya te digo, me empecé a formar en tema de procesos, de finanzas, de modelo de negocio. Y al ir cambiando las cosas, yo empecé a notar desde ese 2016, o final 2016, 2017, yo empecé a notar que yo iba más calmada por la vida, no tenía tanto estrés, pero es que además empecé a conseguir mejores clientes, empecé a conseguir mejores clientes con mejores proyectos y mejores presupuestos para esos proyectos. Y empecé a decir, ostras, esto que no nos explican en la escuela o en la carrera o en los máster cuando salimos, nos explican mucha teoría y mucho tal, pero no nos explican cómo dirigir un negocio, que era lo que a mí me había estado faltando esos 6 años de atrás. Vi que sí que funcionaba, o sea, empecé a validarlo y yo en ese momento estaba sola, o sea, no es que tuviera equipo detrás que dijera, bueno, no tengo estrés, pues que tengo un equipo detrás que me apoya, no, estaba sola con pequeñas colaboraciones y tal, pero que es una realidad que tiene muchísimos interioristas, muchísimos diseñadores en este momento que emprenden en solitario. Y cuando ya por el 2019, una cosa así, dije, ostras, llevo ya 2, 3 años y pico viendo que esto funciona y entonces dije, ¿por qué no compartirlo? Porque esto que me ha servido a mí, que yo he aprendido a base de errores y a base de tal, que al final, pues bueno, acabé en el hospital dándome un susto a la salud, ¿por qué no evitárselo a más gente? Sobre todo el tema del estrés, de ir como pollo sin cabeza. Entonces, a partir del 2019, finales, 2020, coincidió un poquito también con la pandemia,
empecé a darle vuelta a este otro modelo de negocio y a sacar cursos y mentorías y grupales y sesiones individuales para todo eso que yo había aprendido, que era realmente cómo dirigir un negocio, poder compartirlo con otros interioristas o que estaban empezando o que a lo mejor llevaban, pues como yo, 5, 6, 7, 10 años, pero seguían yendo como pollos sin cabeza. Lo que me estás contando, o sea, a mí me trae mucho, me recuerda mucho mi historia también. Yo creo que al final todos los emprendedores pasamos por un momento de un problema físico, o a veces llegamos, a veces no, a veces nos damos cuenta antes, pero sí hay como una especie de aviso ahí que nos da el cuerpo y que todos nos replanteamos. ¿Tú crees, te lo digo más desde mi experiencia, ¿tú crees que ese punto de inflexión que has tenido en tu carrera, lo que después te ha ayudado a continuar ha podido ser quizá la seguridad en ti misma? O sea, toda esa que la base, puedes decir que, en mi caso, por ejemplo, sí fue, o sea, ganar seguridad en mí misma me ha ayudado incluso a conseguir mejores clientes, que parece un poco que no tiene mucho que ver, pero es verdad que cuando tú te sientes segura con lo que tienes, con lo que ofreces, con lo que vendes, al final es verdad que consigues atraer ventas. ¿Crees que puede ser, en tu caso también ha podido ser seguridad? Yo creo que sí, o sea, al final va un poco por ahí. En el momento que tienes seguridad, que ves, o sea, haces un 360 de tu vida, estás más consciente, lo que dicen mucho de quiérete primero a ti misma y luego ya empezarás a ver resultados, es totalmente cierto. Sí, o sea, esa seguridad, esa autoestima, esa saber sobre todo que estás haciendo las cosas bien. ¿Vale? Sí. Porque sí que al final como profesionales, pues yo voy a una reforma, un diseño, un estudio de iluminación y sé que lo estoy haciendo bien porque me he formado durante 4 o 5 años y tengo 20 o 20 y tantos de experiencia, tengo totalmente la seguridad que lo que era mi oficio, por decirlo así, mi oficio, lo estaba haciendo bien. Pero te falta la inseguridad o sea, yo tenía inseguridad de ¿y cómo se cobra? ¿Y cómo se hace un contrato? ¿Y cuánto tengo que cobrar? Y ahora cómo busco clientes, dependía mucho del boca a boca, o sea, una serie de cosas que claro, no te explican. Claro, es que no te enseñan. Es una inseguridad tremenda. Que no te explican porque te enseñan muy bien, en cualquiera, te enseñan muy bien tu profesión, pero se olvidan de que hay una opción más allá de trabajar por cuenta ajena. O sea, se olvidan que hay mucha gente que quiere montar su propio negocio y al final no te enseñan tantísimas cosas, tantísimos instrumentos que tocamos al final los emprendedores. Cuando quieres montar tu propio estudio, necesitas llevar muchas cosas, aparte de ser un buen profesional y saber diseñar. Y yo creo que también, al final, cuando conoces todos esos palos y todos esos instrumentos y sabes tocarlos, no eres el experto como eres experto diseñando, pero al final te da esa seguridad que hace que al final vendas más. Y que no te dé miedo sentarte delante de la pantalla a preparar un presupuesto. Claro, sí, porque esa seguridad. Yo lo que aprendí es que al final el negocio tiene, cualquier negocio, en concreto un estudio de interiorismo, de decoración, tiene como 4 grandes patas y tú eres el que lidera, eres como el CEO o el director que maneja como este cuadro de mando, pero este cuadro de mando se consta de una gran pata que es finanzas, o sea, tareas y finanzas, que nos horroriza a la mayor parte de diseñadores o del sector creativo en general. Hay otra parte de comunicación y visibilidad que la tenemos abandonada normalmente. Ahora sí, un poco más con redes sociales, pues vamos a postear posteo ahora historias, no sé qué, pero no está muy trabajada. Otra parte que sí que es la nuestra, que es la de servicios, y luego hay otra parte muy importante de marca personal que además la mayoría de nosotros somos marca personal en el 95% de los casos, que tenemos como también muy olvidada y que no nos damos cuenta, y al final también esa parte de marca personal nos da muchísima seguridad. Entonces, cuando tú ya sabes que existen esas 4 patas y que tú eres
el de arriba, quien maneja como una marioneta esas 4 patas, te da una seguridad impresionante. Luego ya podrás estar tú solo, colaborar, que esas 4 patas haya gente colaborando y ayudándote, ¿vale? Porque al final, pues bueno, pues no somos mujeres orquesta o hombres orquesta y podemos tener ayuda, pero la última decisión de esa estrategia de cómo funcionan estas 4 patas, al final somos nosotros. Y cuando cambias el chip, la verdad es que te da mucha tranquilidad, mucha seguridad y entonces es cuando empiezan a suceder las cosas. Parece que no, que es como un cliché, pero es cuando empiezan a suceder las cosas. Sí, la verdad es que yo también también me ha costado años darme cuenta y la verdad es que sí. Entonces, vamos a centrarnos, si quieres, en una de esas patas. ¿Qué puntos deben tener en cuenta una marca de interiorismo para calcular sus tarifas? Pero no me refiero a números, no quiero sacar todavía la calculadora. Me refiero más a su marca. ¿Qué tienen que tener en cuenta con respecto a su marca para no tener que basarse en lo que hace la competencia? Me refiero más a ese valor intrínseco que tiene cada estudio y que tiene que tener en cuenta a la hora de después coger una calculadora y como primer paso. Explícanos un poquito esos puntos. Yo creo que o sea, independientemente, la calculadora la dejamos ahora para una segunda parte, pero es lo que tú has hablado del valor. O sea, la propuesta de valor que tenemos cada uno en nuestro estudio. O sea, al final, que va un poco relacionado con lo que te decía antes de la marca personal, que al final entendemos marca como un logotipo y 4 colores en la web, y es que hay muchísimo detrás de esa marca personal y de esa propuesta de valor. Entonces, cada uno tendríamos que pensar el por qué y el por qué sobre todo, pero principalmente el para qué hacemos lo que hacemos. Y de ahí sacar nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor la podríamos definir con la misión que tenemos, con la visión que tenemos de las cosas y los valores nuestros, otra vez de la marca, ¿vale? Siempre voy a volver a la marca para esta propuesta de valor. Pero es que es básico, porque una vez tú tienes unos valores tuyos como persona, tienes unas ideas en la cabeza, pero eso lo transformas y lo alineas con tu marca y con tu marca personal, te va a salir una propuesta de valor. Y es que esa propuesta de valor se la vas a transmitir al cliente con una pasión que es que el cliente no te la va a rechazar nunca. Sí. O sea, vas a dar justo encontrar lo que necesita el cliente. Entonces, yo diría que lo primero es definir esa propuesta de valor y eso se define haciéndose muchísimas preguntas, pero sobre todo haciéndose la pregunta de por qué hago lo que hago y para qué, sobre todo para qué hago lo que hago. Sí. Y una vez que tienen esa propuesta de valor definida, ¿tú crees que también hay que tener en cuenta otros factores como por ejemplo la visibilidad o la autoridad para claro, la hora de crear sus honorarios y poner unas tarifas? Sí, sobre todo una vez tengas esa propuesta de valor y tú fijes una tarifa, que ahora veremos cómo la podemos fijar, o los valores, cómo la podemos fijar, hay que trabajarlo. Y esa es de otra de las patas que decía yo antes del negocio, que es la comunicación y la visibilidad. Entonces, te tienes que dar a conocer, porque si tú no te das a conocer y dices, oye, que aquí estoy yo, que me dedico a esto, que es que tengo esta propuesta de valor que es la caña y es justo lo que necesitas, nadie va a ir a preguntarte, ¿vale? Y luego tienes que trabajar mucha autoridad de marca. Hay una parte de visibilidad y autoridad de marca que también tienes que trabajar. Sí, al final... Para que la gente, sobre todo, no te regate luego por mucho que tu propuesta de valor sea la leche, también tienes que trabajar la autoridad de marca y volvemos otra vez a lo que hablábamos de la marca personal, para que, sobre todo, para que no te regaten los precios. Sí, de hecho es que, bueno, todos tenemos en mente personas a las que sabes que si vas a pedir precio, que
si vas a pedir el precio siempre va a ser más alto porque son quienes son. Al final, eso es autoridad. O sea, esa persona puede hacer lo mismo que otro profesional, pero que haya dado conferencias, que haya estado en eventos, que sea una persona con un nombre reconocido, lo que hace es que sus tarifas sean más altas. Esa persona está ganando más que otra que se dedica a lo mismo por esa autoridad. Al final, esa marca personal influye en todos los aspectos, incluido lo que vas a ganar, lo que vas a recibir, porque si trabajas tu marca personal y trabajas tu visibilidad y trabajas tu autoridad, al final vas a conseguir cobrar más. Lo que pasa es que es un poco complicado, yo creo, a la hora de crear un presupuesto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo dices, bueno, mi autoridad está en un nivel X, ¿cuánto subo al presupuesto de cuando empecé a cobrar hace unos años? Claro, sí, o sea, ahora te explico, pero sobre todo por poner un ejemplo práctico a eso que has dicho, ¿sí? Que con servicios a lo mejor se entiende peor, pero con productos se entiende muy bien y me voy siempre, pongo un ejemplo muy claro siempre, que es el tema de los móviles. Al final, ¿por qué vale más un móvil que otro si al final el móvil tiene teclas o tiene pantalla táctil y sirve para llamar y ahora mismo pues llamar, internet, redes sociales, pero que hay una gran variedad de móviles en el mercado que hacen lo mismo? ¿Por qué Apple cuesta lo que cuesta? Porque porque un iPhone te está costando lo que te está costando si vamos a dejar un poco la calidad de la cámara y alguna cosa más, pero realmente las funciones básicas son prácticamente lo mismo y a lo mejor te está triplicando y cuatriplicando el precio de un móvil de a lo mejor gama media. Autoridad de marca. Sí. O sea, es una propuesta de valor muy, muy, muy trabajada y luego autoridad de marca. Y lo que me preguntas sobre cuánto subir a lo mejor los honorarios respecto a cuando empezaste. Yo siempre digo que tienes que tener los honorarios con los que tú te sientes cómoda. Sí. O sea, eso para empezar, porque si no, no los vas a defender bien. Pero por arriba y por abajo. O sea, si tú quieres cobrar, a ti te sale cobrar X y por miedo a que el cliente te rechace le dices la mitad, no te vas a sentir cómoda. Pero si le dices el doble, tampoco te vas a sentir cómoda. Entonces tienes que encontrar realmente un equilibrio, ¿vale? Pues no es lo mismo a lo mejor, por mucho que en el mercado tu propuesta de valor valga tanto, si a lo mejor tú estás empezando, tienes poca experiencia, no te sientes segura y quieres cobrar un poco menos, es que es totalmente válido, porque tienes que sentirte cómoda y a gusto con el presupuesto que estás defendiendo. Sí. Eso, al final vamos un poco a lo que hablábamos antes de la seguridad. Sí, totalmente. Es que hay una parte de mentalidad muy, muy fuerte asociada al tema de los negocios, de precios, de todo. Sí. ¿Alguna vez te has enfrentado a algún desafío muy concreto a la hora de establecer tus honorarios como interiorista? Sí. La primera vez, te cuento. Al final, para establecer los honorarios, te tienes que fijar aparte, o sea, tú tienes tu propuesta de valor, te fijas un poco en el mercado que hay, lo que está pidiendo el mercado, evidentemente te fijas en tu competencia, tienes que tener tus honorarios tienen que estar alineados con tu estudio de vida, o sea, con tu estilo de vida, porque no podemos olvidar que la mayoría de nosotros estamos trabajando para pagarnos nuestra vida personal, en el 90% de los casos. Habrá a lo mejor un 10 que trabaje solo por amor al arte, porque no necesite el dinero para vivir, pero en general yo creo que la realidad del 95% de los mortales que nos estén escuchando hoy aquí están trabajando porque necesitan pagar su vida personal en mayor o menor medida. Entonces, una vez que tienes todas esas variables pones esas variables sobre la mesa y tu propuesta de valor y tus servicios te dan un número, te da un golpe de realidad que te asustas. Y entonces dices, o está haciendo el Canelo hasta ahora mismo,
que probablemente sí, y luego te empieza a saltar la duda, ¿cómo el cliente me va a pagar esto? Es imposible que el cliente me vaya a pagar esto. Entonces, ese fue uno de mis mayores desafíos. Cuando yo tuve ese número con ese primer presupuesto que ya calculé bien y calculé con estrategia y dije, es que esto es lo que vale, esto, mi propuesta de servicios para este cliente, esto es lo que vale, me asusté y dije, empecé, bueno, pues si no tardo tanto, si en el fondo es muy fácil, ¿por qué no le bajo de aquí y de allá? Y ese día dije, no, porque nos vamos a ir otra vez a 2016. ¿Sabes? Nos vamos a ir otra vez estoy como pollo sin cabeza, estoy con estrés, has aprendido ya que hay que hacer las cosas de de una determinada manera. Y ese primer presupuesto que yo entregué, me lo aceptaron como en 2 horas. Y dije yo, ya está. O sea, la gente, en el momento que tienes una propuesta de valor consistente, sólida, que lo explicas y que lo puedes avalar, la gente te contrata. Sí. Entonces, yo creo que para mí fue ese desafío de mandar, o sea, de adjuntar ese PDF con esa propuesta de servicios en ese email y esperar esa respuesta. Sí, yo ahí te entiendo muy bien, porque a mí me pasaba lo mismo. Yo también en los primeros años preparaba un presupuesto, lo hacía muy bien con mis cálculos, con mis porcentajes, con todo muy bien calculado, y cuando iba a mandar el email, antes de enviar, volvía a rectificar y empezaba, bueno, vamos a rebajarle por aquí un tanto, porque claro, porque a lo mejor no puede pagar, y por aquí le voy a bajar, cosas que en mi cabeza, que a lo mejor el cliente no se le pasan en ningún momento por la cabeza, pero a mí, no sé, la angustia de tener que enviar, el botón de dar a enviar a ese email, me hacía rectificar y empezar a bajar precios. Pero lo que hablamos antes, yo cuando esa persona me aprobaba ese presupuesto, después lo miraba y decía, es que tenía que haberle pedido tanto más, y al final no trabajas a gusto porque dices, es que estoy cobrando X y tenía que estar cobrando Y. Y al fin, eres tú la que ha preparado ese presupuesto y no estás a gusto con lo que estás haciendo, que es lo que hablábamos antes, y el cliente se va a dar cuenta también. Tú no vas a dar todo tu potencial y a usar y estar al 100% con un proyecto en el que sientes que tenías que haber cobrado más. Cobrado más. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además es un poco el tema de mentalidad. Es como al final no hay otras áreas del negocio analizadas, es como, pues no voy a facturar. Es que necesito facturar porque pues al final vamos, es una montaña de ingresos, normalmente los estudios de interiorismo. Es como, es que le voy a rebajar a la mitad porque es que si no, no facturo, el miedo a no cobrar, el miedo a es que soy muy caro, hay mil cosas por las que al final, y luego que nos ponemos las expectativas muy altas de no, yo esto lo hago esto en 2 horas, y normalmente la realidad es que cualquier tarea nos lleva casi el doble de lo que nosotros en la cabeza tenemos. Bueno, y no solo la tarea, sino la respuesta del cliente, porque tú calculas, yo esto lo tengo en 2 horas, el cliente me responde, en 3 días lo he terminado, pero el cliente si tarda una semana en responderte por lo que sea, pues al final lo que tú habías calculado 2 meses se convierten en 4, porque claro, tú sí estás a lo mejor calculando bien tu tiempo porque lo conoces, pero no sabes la respuesta del cliente y cuánto va a tardar. Y al final se te alarga y también hay que saber calcular ese tipo de cosas y tenerlas en cuenta, que es tu tiempo. Y tu tiempo al final vale mucho dinero. Vale mucho más a veces incluso que los materiales. O sea, es tu tiempo, tú eres la persona. Hace muchos años que mi padre decía, cuando llamas a había un chiste que venía y decía, llamas a un fontanero, ha estado 5 minutos, te aprieta un tornillo y te cobra 200 euros. Y dice, ¿cómo me ha cobrado 200 euros por apretar un tornillo? No, señora, le cobro por lo que yo sé y por saber qué tornillo apretar, no por los 5 minutos, que yo llevo 35 años dedicándome a saber qué tornillo apretar. Al final hay que saber valorar muchas cosas a la hora de poner un precio. Ese extracto es muy bueno de una peli de Tony LeBlanc, que se le estropea el motor en plena calle, llaman y le cobra, pues no sé, 500 pesetas de la época o algo así. Y le dice, pues ya lo que dices tú, si has estado 2 minutos y has apretado un tornillo, ya, pero sabía qué tornillo tenía que apretar. Exacto. Pues esto es lo mismo. Y sí que no nos damos cuenta que el mayor activo que tenemos nosotros, o sea, nosotras en este caso,
es el tiempo. En nuestro estudio nuestro mayor activo es el tiempo y es el que menos cuidamos y como es mío, como no cobro, como tal, pues aquí he hecho horas y horas. Y no es lo mismo cobrar, voy a poner un ejemplo, por irme a números, 1.000 euros por un proyecto en el que estés un mes, que entonces a lo mejor sí que te puede salir rentable, a cobrar esos 1.000 euros por un proyecto que al final, lo que tú dices, por respuestas del cliente, porque se alarga, porque tal, tarda 4 meses. Sí. Al final, aunque tú hayas cobrado 1.000 euros por ese proyecto y por el mismo servicio, ese servicio o ese proyecto ya no te ha salido rentable. Y es algo que como no tenemos en cuenta el tiempo, porque creemos que nuestro tiempo es gratis, es por donde vamos. Primero en horas, porque vamos ya con estrés, porque nos falta tiempo físico de horas, pero aparte es que esas horas tienen un precio y dejan de ser rentables los proyectos, porque los proyectos no pueden ser infinitos. Sí, al final yo creo que en todo el sector creativo es uno de los mayores problemas, cómo se terminan alargando los proyectos. A ver, a mí me gusta que este podcast sea muy práctico, es una de mis normas, digamos. Entonces, me encantaría que nos dijeras algunos tips, consejos para un estudio de interiorismo, para un interiorista que sepa coger la calculadora, papel y lápiz y qué tiene que hacer para calcular adecuadamente sus tarifas y, sobre todo, para no perder dinero. Pues lo primero, yo creo que el primer consejo, te daría dos consejos. El primero, tener cuentas separadas. La verdad es que la mayoría de estudios o de personas con las que tengo mentorías o en los individuales viene con no teniendo las cuentas separadas. Entonces, es primordial que tengamos una cuenta de negocio y otra cuenta personal. O sea, porque al final el negocio es el que te paga tu vida personal. Entonces, ahí tiene que estar completamente diferenciado. Y esa que es como muy básica, y que no lo hace mucha gente, pero es fundamental. Y el segundo gran consejo que diría, antes de nada, es que se pongan un sueldo. Sí. Totalmente. No puede ser que en tu cuenta, ya sea la de negocio o si no las tienes separadas o si las tienes separadas, que todo lo que no lleves un control y que todo lo que vaya entrando pueda ir saliendo. Porque al final nosotros tenemos proyectos que se pueden alargar mucho en el tiempo. Hay proyectos más cortitos que a lo mejor duran un mes, pero hay otros proyectos a lo mejor, si entras en la fase de diseño, luego desarrollo de un básico, una ejecución y luego la reforma y tenemos la ADF, la dirección facultativa, al final igual estás hablando de un proyecto, se te pueden ir 6, 7, 8 meses fácilmente en una reforma a lo mejor o sea, desde que empiezas hasta que acabas, una reforma integral se te puede ir 6, 7, 8 meses fácilmente. Entonces, si tú dependes solo de los ingresos que vas teniendo, va a haber meses que de repente tengas mucho dinero o mucho dinero en efectivo, o sea, vamos, en el saldo de tu cuenta porque has cobrado a lo mejor el proyecto básico, pero de repente hasta que, o la ejecución, pero a lo mejor durante todo el proceso de la obra ya hay dos meses ahí que ya no recibes ingresos porque los has recibido al principio. Entonces, sí. Ahí es cuando me doy cuenta que la mayoría de los estudios de interiorismo van como una montaña rusa en cuestión de ingresos, pero es porque no tienen un sueldo. Si tú te fijas un sueldo, veremos luego qué sueldo es o qué variables tienes que tener en cuenta para fijarte ese sueldo. Pero si tú todos los meses vas teniendo ese sueldo, todos los meses a día 1, a principio de mes, tú te haces una transferencia de tu cuenta de negocio a tu cuenta personal de ese sueldo. Así es la manera de que tengas ingresos recurrentes.
De la otra manera vas teniendo ingresos puntuales y es cuando vas como una montaña rusa. Sí, hombre, lo que comentabas de cuentas separadas, yo con casi todos los emprendedores que he hablado, es uno de los principios, o sea, no lo ven desde el principio. Les cuesta mucho ver que, o sea, digamos que estamos muy acostumbrados a ir tirando, o sea, lo que se llama, yo siempre he oído llamar, ir tirando de caja. Sí. Vas cogiendo, hoy necesito hacer la compra, pues bueno, pues es mi cuenta, tiro, y al final no sabes qué ha venido por cada cosa, al final no tienes un sueldo, que tampoco, yo tampoco lo entiendo, porque si tú trabajas por cuenta ajena, tú lo primero que cuando vas a una entrevista, no lo primero, pero siempre le preguntas cuánto vas a ganar, no te vayas de una entrevista sin saber cuánto vas a ganar, porque no sabes si te va a salir rentable trabajar para esa empresa o no. Entonces, ¿por qué las emprendedoras, los emprendedores no nos ponemos un sueldo? Yo es algo que tampoco he entendido nunca, y es verdad que cuesta mucho cambiar ese chip. Y incluso yo, por ejemplo, otra diferencia que también he visto con otros emprendedores, yo tengo una cuenta para el IVA. Yo también. El IVA va por un lado porque ese dinero no es mío, yo se lo estoy guardando. Entonces, cuando viene y hay que pagar el IVA, no te duele, porque yo ya sé que ese dinero desde el principio no es mío. Cuando recibo un pago, el IVA se va a otra cuenta y ese dinero me olvido, esa cuenta, ese dinero no es mío, es IVA. En el momento que toque pagar el trimestre el IVA, pues ese IVA a mí no me duele. Si tú tienes todo mezclado, en el momento que te dicen tienes que pagar 600 de IVA, 300, 8.000, me da igual la cifra, es un dolor interno porque tú piensas que ese dinero es tuyo y en realidad estás siendo simplemente un intermediario. Sí, es que yo creo que no somos conscientes con el tema de los impuestos, que somos meros recaudadores. Sí. Ese dinero no es nunca nuestro. Yo también, yo tengo la cuenta de negocios y tengo otra de impuestos, y es lo que tú dices, cuando tengo un ingreso de un cliente, la parte de impuestos la guardo en esa, o sea, se va, al final. Lo bueno que tiene la banca online, que todas esas transferencias son inmediatas sin comisiones y no hay problema de recargos, y está ahí guardada y yo nunca la veo en el saldo contable. Ese es el truco, no mirarla. No verlo, porque si yo sé que tengo X, yo sé que dispongo de ese X para gastarme, pero claro, si yo tengo ese X más el IVA, claro, cada 3 meses es un dolor porque piensas, es que Hacienda me está quitando. No. Tú has estado guardándole a Hacienda ese dinero durante 3 meses. Entonces, volvemos un poco al tema de la mentalidad. Con el tema de las finanzas, es básico tener cuentas separadas y luego asignarse un sueldo. Sí. A ver, entonces, digamos que la base la tenemos. Sabemos que tenemos que tener cuentas separadas, sabemos que necesitamos ponernos un sueldo sí o sí, y ahora mismo viene un cliente, tenemos una primera entrevista o una primera visita y soy interiorista, me pongo delante del papel y ¿qué haría? ¿Qué me recomiendas por qué número tengo que empezar? Vale, yo antes de esa primera visita hay que hacer una serie de cosas para fijarnos ese sueldo o para fijar el precio que vamos a poner a nuestros servicios. Entonces, tenemos que, o sea, como he dicho antes, lo primero es que nuestro negocio nos paga nuestra vida personal a través del sueldo, ¿vale? Entonces, tenemos que fijar primero el estilo de vida que queremos, ¿vale? Entonces, necesitamos conocer nuestros gastos personales. Eso para empezar. Una vez tenemos ya nuestros gastos personales, vamos a saber el sueldo que necesitamos, ¿vale? Entonces, nos va a salir una cifra y esa cifra la tenemos que comparar con algo que has comentado tú antes. Si tú fueras a hacer una entrevista por cuenta ajena, siempre suele salir la pregunta de, bueno, ¿tú cuánto quieres cobrar? Entonces, pregúntate, ¿cuánto valgo yo en el mercado? Si yo ahora mismo dejo de emprender y me voy a buscar trabajo, ¿cuánto es lo que yo pediría? Sí. Luego habrá otras variables, pero ¿cuánto es? Entonces, eso
esa cifra luego cotejada con la de tus gastos personales es la cifra que necesitas para ponerte como sueldo, así como en grandes rasgos, no metiéndonos en profundidad por no alargar este podcast, vale. pero es eso, gastos personales, y luego piensa qué cifra le dirías tú a ese entrevistador si fueras a trabajar por cuenta ajena. Y luego tienes que tener claro cuáles son los gastos que tiene tu negocio. Que es verdad que igual no tenemos a lo mejor tantos gastos si tuviéramos un local físico, porque a lo mejor la mayoría de nosotros pues igual teletrabaja, puede alquilar un coworking o una oficina por horas, pero bueno, tenemos gastos al final de herramientas, de luz, de internet, pues eso, al final pues pagas Drive, pagas Dropbox, pagas Canva, pagas email marketing, o sea, hay muchas herramientas y pagas gestoría. Que cada uno que calcule los gastos que tiene en su negocio y que calcule que su sueldo es un gasto de su negocio. Porque si tú tuvieras equipo y tuvieras colaboradores, les pagarías y lo contarías como gasto. Entonces, que la gente cuente que su sueldo es su gasto de su negocio. Sí que es verdad que al final tenemos como dos bolsillos, uno del negocio y otro personal, y vamos pasando uno a otro y te pones, ahora soy CEO, ahora soy interiorista, ahora soy Mairena persona o persona persona no profesional, ¿no? En este caso. Pero sí, o sea, tenemos que contar que nuestro sueldo es un gasto más de nuestro negocio. Pero una cosa que yo también siempre al principio sobre todo me surgía la duda, y es que lo he hablado con varias personas. O sea, digamos, por un lado calcularías tus gastos personales, que es con lo que calcularías tu sueldo, y por otro lado estarían los gastos del negocio. Claro. Y luego esos gastos del negocio hay que sumarlos a ese sueldo. Porque es que a veces se mezcla el gasto meto la hipoteca dentro de gasto de negocio. O sea, claro, lo separamos. No. La idea lo separamos completamente, vale. Lo separamos completamente. No. Entonces, al final, los gastos tuyos propios del estudio, pues de herramientas, de impresión, de papelería, lo que son los gastos fijos de sí o sí, la cuota de autónomos, o sea, lo que son los gastos fijos más tu sueldo, te va a dar una cifra. Entonces, tú tienes que cambiar el chip y decir, esa cifra que me ha dado es lo que yo tengo que facturar todos los meses. Porque si no, mi estudio no se sostiene. Claro, mínimo, eso es lo mínimo. O sea, me ha salido, no sé, 2.500 euros o 3.000, lo que te salga. Eso mínimo hay que pagarlo, o sea, tú tienes que ingresar todos los meses eso. Luego ya veremos qué acciones haces para que todos los meses puedas ingresar eso. Que a lo mejor no ingresas eso todos los meses, que a lo mejor un mes ingresas 6.000 y al siguiente 2.000, por lo que decimos, ¿no? Que al final nuestros proyectos son muy largos y el cliente pues nos paga en distintas fases. Pero que sí que haya en el saldo contable una media de esos, pues hemos hablado, ¿no? 2.500, 3.000, pues que haya una media de 3.000, 3.500 euros de saldo contable siempre para que tú puedas ir tirando todos los meses. Eso es primordial. Vale, y a partir de ahí... Entonces, a partir de ahí, tomas una serie de acciones, ver qué tengo que hacer, porque claro, luego todo esto se traduce a tus servicios. Entonces, bueno, pues yo tengo X servicios, pues para conseguir, vamos a poner la cifra de 3.000, ¿no? Para conseguir esos 3.000 euros, conseguir facturar esa cantidad de dinero, pues tengo que debería tener, pues, dependiendo de los servicios, ¿no? Pero 4 reformas integrales, 3 asesorías online, 2 asesorías presencial y 4 de decoración o 4 llave en mano de lo que sea. ¿Sabes? Lo aterrizas a lo que realmente necesitas. Entonces, cuando tú ya sabes que para conseguir ese nivel de facturación, que es el que te va a pagar tu sueldo y tu vida personal, necesitas conseguir en un año 4 reformas integrales, vas a ir a saco a conseguir esas 4 reformas integrales con un precio mínimo, ¿vale? Luego ya
ese precio se incrementará, porque sí que me encuentro muchas veces que me dicen, ya, pero no es lo mismo una reforma integral de un apartamento que de un chalet. Bueno, tú estás calculando como el mínimo, ya de ahí para arriba, bienvenido sea, pero tú estás siempre a mínimos. Sí. Mira, con esto que me estás comentando, hay una cosa que a mí me ayudó muchísimo cuando cambié el chip, que me ayudó con esa seguridad también de la que hablábamos antes, y quiero saber si tú estás de acuerdo. Yo antes me tiraba haciendo presupuestos horas, no te voy a mentir. Podía tirarme una mañana entera haciendo un presupuesto para un cliente y después lo que decía, antes de poder enviar, después de haberle hecho todos los cálculos, cogía y bajaba. Desde que cambié la mentalidad y empecé a paquetizar servicios, he ganado horas de trabajo, he ganado clientes, he ganado claridad hacia mis clientes porque entienden, con esa paquetización, entienden bien lo que ofrezco. Sigue siendo personalizado porque cada cliente es único y me siento con él de forma individual, pero cuando yo me siento en esa primera reunión, en esa primera videollamada, tengo muy claro cómo les voy a contar y el precio mínimo por ese servicio. ¿Tú crees que también es aconsejable paquetizar los servicios si eres interiorista? Totalmente de acuerdo, sí. Y además es que paquetizar no es estandarizar. Paquetizar es decir, vale, yo me dedico a tener un servicio de asesoría online, un servicio de shopping, de acompañamiento de shopping de mobiliario, tengo un servicio de reforma integral y tengo un servicio de llave en mano, por ejemplo. Entonces, yo tengo esos 4 servicios y calculo tengo mi propuesta de valor para esos servicios y tengo un precio mínimo fijado de cada uno de esos servicios. Que evidentemente que a lo mejor te viene un cliente y te dice, bueno, yo necesito pues que me ayudes con no sé, que me ayudes con el diseño de este espacio, pero además necesito alguna otra cosa. Vale, sabes que personalizas luego cada presupuesto, pero es que estás partiendo de una base. Y esa base ya sabes que los honorarios mínimos que tienes que cobrar por ese servicio ya los tienes, de ahí luego incrementas en función de la personalización que tengas que hacer puntual. Pues en nuestro caso suelen ser sobre todo en metros cuadrados, ¿sabes? Sí. Lo que decía antes, no es lo mismo un apartamento que un chalet. Y luego muchas veces hasta dónde quiere el cliente que lleguemos, porque hay muchas veces que sí que requiere un llave en mano, que es desde el minuto 1 hasta que le entregas las llaves y las has dejado a la casa con el mobiliario y el cojín y el store colgado, a otras veces que se queda un poquito antes. Pero tú ya tienes esos servicios estandarizados, y además es que sobre todo también sabes, ya no es solo una cuestión de dinero, es como tú has dicho antes, es una cuestión de tiempo. Ya sabes que esa reforma integral te va a llevar 6 meses. Entonces, si tú estás con una reforma integral, sabes que hasta dentro de 6 meses o hasta dentro de 4 o 5 meses no vas a poder solapar con otro proyecto grande. Con lo cual, a la hora de planificar tu año, también lo planificas en tiempo, que es muy importante. Sí. Porque yo me puedo sentar y decir, bueno, pues para conseguir esta facturación que necesito 7 reformas integrales, 4 asesorías online y 3 llave en mano. Vale, pero a la vez está, ¿pero tú cuánto quieres trabajar? No, yo es que quiero conciliar y quiero trabajar 20 horas a la semana. Vale, pues hay algo que no cuadra. O sea, o aumentas las horas de trabajo, o aumentas colaboradores en tu estudio, o bajas el nivel de facturación porque no llegas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como no tienes esa visión que decía antes de líder de ese cuadro de mando, lo que haces es ir con un estrés impresionante. Porque tienes muchas veces la gente que viene se queja de, si es que yo tengo clientes, pues que tengo mucho estrés, es que, porque claro, al final coges muchísimo más volumen del cliente del que realmente puedes asumir, pero al final lo coges porque necesitas esa facturación. Entonces, bueno, pues al final hay que también mejorar procesos, depurar otra serie de cosas. Pero es solo con esa visión 360 de ese cuadro de mando que yo siempre digo que creamos cuando trabajamos juntos,
el único que te da esa visión global de lo que tienes que facturar, tanto en dinero como en tiempo, que van siempre muy de la mano. Sí, al final es tener claro tu plan de negocio. Claro. Y lo que también te va a ayudar a luego poder planificar tu comunicación, ¿no? Porque claro, si tú necesitas que en junio necesito una reforma nueva y 3 asesorías, pues sabes que tienes que poner un mes antes te tienes que poner el traje de comunicador para tener en esa fecha esos clientes asegurados. Sí, con ese... Al final, con esa planificación, terminas haciendo tu calendario comercial y con ese calendario comercial haces tu calendario editorial. Entonces, sí, al final está todo unido. O sea, está todo unido. Saber qué publicar en Instagram tiene mucho que ver con que tengas que saber, que sepas cuánto cobrar con tus honorarios, incluso con que tengas cuentas separadas para que sepas que tienes que tener un SOT. Al final va todo unido. Y si somos una única persona, somos un negocio unipersonal, si no tienes la base, a veces nos preocupamos demasiado en no sé qué publicar en Instagram, pero hay que volver para atrás, tienes que saber cuánto tienes que cobrar, cuál es tu plan de negocio y tienes que saber qué quiere comunicar tu marca, porque si no tienes tu marca montada, al final no sabes ni qué publicar en Instagram ni cuánto tienes que cobrar, porque no sabes en qué lugar está tu negocio ahora mismo. O sea, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Totalmente de acuerdo. Pues yo te quería hacer 3 últimas preguntas que me gusta hacer a las personas a las que entrevisto. Vale. Y me gustaría que fueran respuestas cortas. Si puede ser con una frase, mejor que mejor, ¿vale? Simplemente para conocerte un poquito mejor, aunque después de toda esta charla creo que nos ha quedado bastante claro. Mairena, ¿cómo te inspiras cuando necesitas aumentar tu creatividad? Porque en este sector tan creativo yo creo que es algo fundamental. Pues me inspiro con silencio, necesito estar sola. ¿Sí? Muchas veces estar sola es dar un paseo. O sea, no necesito estar físicamente delante del ordenador viendo ese plano, viendo ese boceto, no necesito muchas veces tener el lápiz en la mano, eso viene después. Necesito estar sola y ponerme música. Sí. Sí. O sea, una buena banda sonora o el silencio, depende del momento, necesito una de las dos, pero lo que sí que necesito es estar sola y tranquila. Genial, me encanta, porque parece que últimamente si no tienes el móvil en la mano no vas a encontrar inspiración. ¿Que le parece que la inspiración no viene sola? Pues sí, viene sola. El silencio ayuda un montón. Viene sola, está en la cabecita. Como decía Pablo Picasso, la inspiración siempre me pilla trabajando. Exacto. Totalmente cierto. Sí. Y si tuvieras que definir tu marca con uno de los 5 elementos, ¿cuál dirías que es el que mejor te representa? ¿Tierra, fuego, agua, aire o vacío? Yo creo que me representa mejor, es difícil esta, Elena. Sí. Me representa mejor el agua. El agua, por 2 razones. Yo veo el agua, quizás me equivoque tú, que en esto tienes muchísima experiencia con los 5 elementos, pero a mí me da la sensación que el agua, yo me imagino un río, y el río nace en la montaña, baja hasta el mar y tiene que ir sorteando muchísimos obstáculos para hacerse hueco, ¿no? entre esa tierra, entre ese caudal, entre ese cauce que necesita ir creando. Entonces me parece que una marca y un emprendimiento o mi marca, mi manera de ver, mi marca y mi emprendimiento tiene mucho que ver con eso, con ir haciendo ese camino, solventando obstáculos. Y aparte el agua fluye. Entonces el dejarse fluir creo que va mucho conmigo también, y esa adaptabilidad que tiene también el agua, que se adapta y recorre por cualquier sitio. O sea, ese tema de adaptabilidad a lo que venga de fuera, adaptarme a las necesidades del cliente, creo que también
es un punto importante en mi marca y creo que de los 5 que has dicho, yo creo que el que más me puede llegar a representar quizás sea el agua. Sí, yo creo que con lo que te conozco y con lo que hemos hablado hoy, es verdad que esa flexibilidad y esa adaptabilidad es una de las cosas que si me preguntaran, sí diría que tu marca tiene bastante agua. Sí, la verdad. agua. Sí. ¿Y cuál es la lección más valiosa que has aprendido en tu trayectoria como emprendedora? No tanto como interiorista, que también, que al final va unido, no se puede negar, pero más emprendiendo. Yo creo que el hecho es de una hormiguita. A mí siempre me lo dicen muchos, es que tú eres como una hormiguita. Sí, o sea, la constancia. Creo que hay que ser constante. O sea, cuando vienen las cosas bien dadas es muy fácil ser constante. Cuando no vienen tan bien dadas, y creo que es ahí donde se demuestra que tienes que seguir siendo constante y seguir trabajando. Y que siempre en un estudio, en un negocio hay cosas que hacer. Cuando tienes clientes, evidentemente, pero si tú trabajas de 9 a 2, imagínate, y tus horas están llenas de clientes, fenomenal. Si hay una época en la que tienes más escasez de clientes, sigue trabajando de 9 a 2, que siempre hay cosas que hacer, siempre hay plantillas de planos que hay que diseñar, siempre hay copias de seguridad que hay que hacer, siempre hay estrategias, formaciones, siempre hay cosas para hacer, y el hecho de ser eso poquito a poco y constante, yo creo que a largo plazo es una de las lecciones más valiosas que he aprendido y que puedo dar como consejo, la constancia. Sí. Porque además, a ver, o sea, el emprendimiento tienes muchos picos, pero si tú vas poquito a poco y sobre todo que no te das cuenta en el día a día lo que has conseguido, pero si echas la vista atrás, dices, estoy en este punto, pero es que yo empecé en echas la vista atrás y esa constancia hace que luego veas todo lo que has conseguido. Sí, me encanta, porque opino exactamente igual. Yo soy de las que a veces me dicen, pero si este mes no tienes clientes, ¿por qué estás levantándote a las 5 de la mañana? Digo, porque tengo muchas cosas que hacer, porque tengo que buscar los clientes del mes que viene y del siguiente y del año que viene. Entonces, Totalmente. Me encanta que este mes no tenga un cliente fijo, porque así puedo dedicarme a las 1000 cosas que tengo pendientes para hacer. Que sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mairena. Creo que lo que nos has contado puede ayudar a muchísima gente. Creo que ha sido también muy práctico, como a mí me gusta, que de verdad has sido súper sincera y me ha encantado tenerte aquí conmigo. Y solamente me queda una cosa, y es que ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden buscar información sobre ti? Si alguien quiere que le ayudes con su caso concreto, que le ayudes a crear sus honorarios, con todo lo que nos has contado, porque yo sé que tú haces asesorías individuales, además de tus mentorías, que son un proceso un poco más largo, pero cuéntanos dónde te pueden... Yo, de todas formas, todo lo que nos cuentes lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedan pinchar y puedan ir directamente, pero cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues si me queréis encontrar en web, en mairenasuarez.com, ahí veis, tenéis cosas de mi estudio, pero también tenéis un apartado para todo el tema de los cursos, mentorías y sesiones individuales. Y si me queréis encontrar en Instagram, Mairena Suárez-mentora, me vais a encontrar. Y si luego dejas igual el link para que se apunten a mi newsletter, suelo entrar en la bandeja de entrada de mis suscriptores los miércoles, todos los miércoles, con consejos sobre estas 4 patas de negocio de las que hemos estado hablando. Entonces yo creo que es una forma estupenda en la newsletter de conocerme, y a través de ahí ya tienen mi email y contacto el que quieran siempre. Genial, pues yo les voy a dejar tu web, voy a dejar también el enlace directo a la newsletter para que no tengan que volverse locos directamente para que entren. Y por favor, suscribiros, porque yo estoy suscrita y os aseguro que hay cosas súper interesantes. Así que, Mairena, muchísimas gracias. De verdad, no sé cómo agradecerte que hayas estado aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti.
como se dice en japonés, arigato gozaimasu, y que tengas un buen día. Igualmente, Elena, buen día. Hemos llegado al final por hoy. Gracias por sacar este ratito para escucharme. O como dirían en japonés, arigato gozaimasu. Te espero en el próximo episodio. Y porfa, si te ha gustado, suscríbete o envíaselo a esa compi de profesión a la que crees que le puede ayudar. Un abrazo.